Bienvenidos a Ser Mujer, un programa dedicado a todas las mujeres que desean agradar a Dios con todo su ser, su espíritu y su alma. Queremos acompañarte en tu proceso de crecimiento espiritual y animarte a ser imitadora de Cristo y seguir el ejemplo de los santos a través de nuestras reflexiones, citas bíblicas, anécdotas, con el fin de tener un tiempo de intimidad con el Señor y compartir con otras mujeres el gran don de ser mujer. Bienvenidos. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Muy buenos días, mis hermanos, tengan todos ustedes. Estamos nuevamente con ustedes a través de este segmento de El Ser Mujer. Mi nombre es Belén Olivas, pertenezco a la comunidad Koinonía y me da mucho gusto estar con ustedes a través de este segmento que constantemente estamos hablando de la mujer, ¿verdad? Estamos hablando cómo nosotras las mujeres nos podemos superar y sobre todo, más que eso, ahora sí nos dan armas para poder nosotros descubrir la riqueza que es ser mujer. Pues bien, estamos a través de la 1420 AM, estamos en Koinonía Radio y estamos para servirles. Pues bien, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude para poder ser instrumentos de su gracia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que he de pensar, lo que he de decir, lo que he de callar y lo que he de escribir, lo que he de hacer y cómo lo he de hacer para obtener su gloria, el bien de las almas y mi propia santificación. Oh buen Jesús, en ti pongo mi fe, mi confianza y mi perseverancia. Esposa del Espíritu Santo, cúbrenos con tu manto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ver hoy, el día de hoy, un tema que nos habla con ejemplos, dice, de espíritu apacible. Vamos a ver, ¿qué es un espíritu apacible? Pues vamos a descubrir a través del mismo Jesús que él dice siempre tenía un espíritu apacible, a pesar de que lo empujaban, le jalaban el manto y todo, mas sin embargo, él permanecía con ese espíritu apacible. Y podríamos decir que con mucha razón, porque nos damos cuenta que hay ejemplos, ¿va?, en los cuales Jesús se enojó, ¿va?, en ese momento en el que llega al templo y está lleno de vendedores, ¿va?, entonces se molestó, ¿va?, y vemos algunos otros ejemplos donde sí se enoja, donde se molesta, porque podríamos decir, bueno, pero Él es Dios. Pero recuerda que se hizo hombre por nosotros. Y de esta manera descubrimos que precisamente se hizo hombre para entendernos, para comprendernos, como en este caso nosotros tenemos que luchar en contra de lo que es lo humano. Entonces, de esta manera Él nos entiende. Era Dios, sí, pero también era hombre. Entonces, de alguna manera no podemos escudarnos, no podemos decir, no, pues sí, Él era Dios. Claro que podía, sí, pero también era, hazte cuenta, 50 y 50, ¿verdad? Era verdadero Dios, verdadero hombre. Entonces nos dice cómo Jesús
que es una persona que respira una infinita paz, sosiego, dulzura y dominio, aún en esos momentos difíciles. Hermanos, nosotros no podemos aparentar ser cristianos, porque inmediatamente, ahora sí que como dice, nos vamos a descubrir nosotros mismos que no somos tan espirituales como a veces aparentamos. Aunque decimos, es que tengo tantos años en el Señor, es que he aprendido tanto del Señor, que hasta, es más, a veces hasta jugamos a ser cristianos, ¿verdad? Porque ya simplemente cómo vamos tomando algunas características y vamos viendo también otras características en otros hermanos, que hasta decimos, pues es que así debe de ser, porque así son los cristianos. No se trata de eso. A veces no es necesario aparentar que somos cristianos. Con nuestros actos, con nuestros hechos, con nuestro testimonio, hermanos, vamos a dar a saber que verdaderamente somos hombres y mujeres cristianos. No hay que aparentar nada de lo que no somos. Por eso, por ahí dice un sacerdote, a veces somos cristianos patitos. Entonces, por eso vamos a tomar el ejemplo, en este caso, del mismo Jesús, de lo que es un espíritu apacible. Como Jesús, ante los acusadores y jueces, con humildad, silencio, paciencia y dignidad, no se define, no se justifica ante las burlas, calumnias, no respondió ante Caifás, ante Pilatos y ante Herodes. No respondió. Hermanos, a veces es tan difícil para nosotros, más cuando no somos todavía verdaderos cristianos. Para nosotros es difícil cuando nos regañan, cuando nos llaman la atención, donde sea, puede ser en tu trabajo, puede ser tu esposo, tu esposa, puede ser quien sea. Y a veces, cuando en este caso nos llaman la atención, inmediatamente empezamos, como dicen vulgarmente, empezamos a carburar, empezamos a pensar, ¿verdad?, de qué manera me tengo yo que defender, qué le tengo que decir para defenderme. En algunas de las ocasiones que me ha permitido el Señor este regalo, más cuando me están llamando la atención, digo, híjole, es que me puedo justificar. Y es más, aunque yo tenga la razón, en ese momento es como encender dos fuegos. Si uno está encendido y me puedo quemar con ese, pues mucho más si son dos. Entonces, lo que en este caso, pues es callar, escuchar, y si se puede después, pues adelante. En algunas ocasiones, ¿verdad?, no cabe duda que de todo aprendemos, ¿verdad?, hasta de estas situaciones difíciles. En una ocasión que me estaban llamando la atención, yo escuché todo lo que esa persona me dijo, y como, digamos, para mí es una persona de mucho respeto y también a quien tengo que obedecer. Entonces yo dije, no, ahorita le digo cuántas son 20. ¿Por qué? Porque a veces te juzgan, ¿verdad?, por lo que otro le ha dicho a esa persona. Y eso estaba sucediendo, ¿no?
Y entonces, claro que estaba molesta, pero dije, voy a aprender a escuchar. Y entonces, bueno, pues escuché y ya después, bueno, está bien, con permiso. Yo dije, pues, ¿qué voy a decir? O sea, ¿qué voy a contestar? Si la otra persona está molesta, pues nos vamos a encender los dos. En esos momentos, ahora sí, muchas veces es de prudentes, ¿verdad? A veces mejor con permiso, después platicamos o X, ¿no? Pero esa persona no me dejó que me retirara. Entonces, bueno, está bien. Yo dije, para mí es más fácil alejarme en estos momentos de esa persona. Y ya, después que se le pase el coraje, aclaramos, ¿verdad? Entonces, para empezar, yo no quería faltar al respeto a esa persona. Entonces, hermanos, a veces es preferible ser prudentes a echar a perder hasta la paz que a veces nosotros traemos, hasta perder ese espíritu apacible que traemos. Es mejor ser prudentes, ¿verdad? Y ya cuando sea prudente, arreglar, en este caso, el malentendido que hay, o lo que hay que discutir, porque ciertamente a veces hay que discutir para llegar a un acuerdo, pero a veces, hermanos, echamos a perder ese espíritu apacible que hay en nosotros. Y claro, ese mismo espíritu apacible nos va a ayudar a ser prudentes, a ser tolerantes, a ser pacientes, a ser compasivos, a ser misericordiosos. Entonces, de esta manera vamos aprendiendo. Regresamos enseguida. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Continuamos, mis hermanos, estamos en su segmento El Ser Mujer y estamos viendo el día de hoy ejemplos de espíritu apacible. Y ya miramos que el mejor ejemplo que tenemos es al mismo Jesús, que a pesar de todo lo que veía, lo que no le gustaba, lo que molestaba, aún así permanecía con ese espíritu apacible. Y vemos en el mismo Jesús cómo Jesús, ante la negación de Pedro, se volvió y lo miró, le echó una mirada, lo miró frente a frente, ¿ya? Una mirada de acusación, pero con amor y perdón. Qué hermoso es cuando se pueden controlar esos sentimientos, por muy negativos que sean, ¿verdad? En este caso, como dice, sí, fue esa mirada acusadora, ¿verdad? Pero con amor y perdón. Entonces no lo podía echar todo a perder. Es ahí donde en la misma mirada, estoy segura, que en la misma mirada de Jesús iba, ¿verdad?, con todos esos sentimientos también de perdón, por ejemplo, y todos esos sentimientos buenos para esa persona. Es como cuando nuestros padres nos corrigen por amor, nos corrigen con amor y por amor. Entonces, así el mismo Jesús de esta manera lo manejaba. Como Jesús también, que no disputó ni vociferó,
Nadie escuchó sus gritos en las plazas. Nadie. A veces nosotros, como te decía al principio, jugamos a ser cristianos. Pero te digo, no se puede jugar a ser cristianos. O somos o no somos. Claro que unos van más adelantados que otros, ¿verdad? Y que estamos siempre en esa lucha. Pero, hermanos, precisamente el estar adheridos a Jesucristo, ¿a través de qué, mis hermanos? Precisamente a través de haber tenido un encuentro personal con Jesucristo, que en este caso he recibido esa efusión del Espíritu Santo, la cual me ayuda a ser tolerante, a ser paciente, a soportar a los demás. Y de esta manera es que vemos un espíritu apacible. O a veces lo aplicamos así tan sencillo como, les digo, decía mi mamá, hija, que haya un loco y que no haya dos. Si uno no es prudente, pues el otro tiene que ser prudente. Con estos consejos mi mamá me enseñaba que no tenía que echar a perder a veces un diálogo, que tenía que saber de qué manera yo tenía que dialogar con una persona. Entonces, ¿cómo Jesús, a pesar del miedo y del dolor tan profundo que sentía, sobre todo cuando se encontraba orando en el huerto, no iba, zarandeaba a sus discípulos como estos quedaron dormidos, sino que con todo el amor iba y les pedía que lo apoyaran, que oraran junto con él? Y es que, hermanos, por desgracia, así somos humanos y así somos. Cuando nosotros escuchamos, por ejemplo, a alguien que nos está predicando, por ejemplo, a veces, hermanos, la mera verdad no nos gusta. No nos gusta que nos estén regañando, mucho menos cuando nos están predicando. Pero, ¿qué pasa cuando ciertamente lo hacen con amor, ¿verdad? Como lo hizo Jesús al darle esa mirada a Pedro? Igual nosotros, yo creo que de hecho lo escuchamos seguido. Hace unos días escuché a un hermano que dice, es que tal vez muchos hermanos se nos van de nuestras comunidades porque a veces escuchan puros regaños, o a veces no somos dinámicos, ¿verdad?, para lo que es la prédica. Hermanos, ciertamente cuando estamos adheridos al Señor, lo vamos a poder manejar de tal manera que no lastime, que no los vayamos a dormir. Tenemos que, en este caso, pues usar todas las estrategias que podamos usar para que el mensaje llegue, aún cuando nos regañan, aún, porque, hermanos, es algo con un sabor diferente cuando te regañan con amor. Entonces dice, es cierto, tiene razón lo que me está diciendo, tiene razón, voy a tratar de cambiar. Pero cuando es puro regaño y todo eso, pues aparte que duele, te bloquea, porque no, ya me va a regañar.
Entonces, nos dice también cómo Jesús, a quien acosaban en la cruz hasta el último momento con el sarcasmo y crueles burlas, por toda respuesta, Él pide perdón para ellos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cuántas veces nosotros habremos de disculpar a ciertas personas que en este caso a veces nos regañan o nos lastiman? ¿Y qué sería o qué tendríamos que decir nosotros? ¿Verdad? Y por ahí dice, las palabras se toman de quien viene. ¿Sí? Ciertamente que nosotros inmediatamente cuestionamos a la persona. Oiga, pero si así y si asá, entonces ¿por qué? ¿Sí? Entonces, hermanos, en cambio, cuando nos están regañando con amor, por amor y con amor, es muy diferente. Es muy diferente. También vemos en María, la grandeza de María no está en imaginarse que ella nunca fue asaltada por la confusión. Está en que cuando no entiende algo, ella no reacciona angustiada, impaciente o irritada, ansiosa o asustada. No, ella no reacciona de esa manera. Por ejemplo, María no se enfrenta con Jesús cuando pierde en el templo, ¿verdad? Ni le dijo, hijo mío, no entiendo nada. No, las palabras. Dice, hijo mío, no entiendes nada. ¿Qué acontece? Por favor, explícame rápido el significado de esta actitud. ¿Cuál fue? ¿Por qué tomaste esta actitud? Ni María le dice a Simeón, venerable anciano, ¿qué significa esto de la espada? ¿Por qué este niño tiene que ser bandera de contradicción? En lugar de eso, toma la actitud típica de los pobres de Dios, llena de paz, de paciencia y dulzura. Toma las palabras, se encierra sobre sí misma y queda interiorizando, pensando, ¿qué querrán decir estas palabras? ¿Cuál será la voluntad de Dios en todo esto? Y así iba aceptando el misterio de la vida. Hace poco nos decía un hermano, es que a veces nosotros nos expresamos inmediatamente y a veces nuestras palabras llevan ira, lleva enojo, llega sarcasmo, muchísimas cosas, hermanos, y cuando van envueltas nuestras palabras de todo esto, pues estamos lastimando. Y nos decía este hermano, dice, yo creo que debemos, en este caso como lo hacía María, ella pensaba, ella meditaba esas palabras y no se adelantaba a hacer estas preguntas, sino meditaba todo lo que le decía. Qué maravilloso. Regresamos enseguida. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea.
Ya volvimos en Ser Mujer. Mis hermanos, estamos en estos momentos hablando de ejemplos de un espíritu apacible. Estamos viendo, ¿verdad?, los grandes ejemplos a través precisamente de Jesús y de María. Entonces, vemos nosotros que ni Jesús ni María nos dejaron una mala enseñanza, sino nos dejaron el ejemplo, ¿verdad? Entonces, y nos lo siguen dando. Por lo tanto, hermanos, yo creo que para tener verdaderamente ese espíritu apacible, debemos de ser hombres y mujeres de Dios. ¿Y por qué de Dios? Porque estamos hablando precisamente de la palabra de Dios. Si yo leo la palabra de Dios, yo me voy a llenar de información de palabra de Dios. Igual, a través de los sacramentos, a través de la palabra y sobre todo a través de esa oración personal. Cuando tenemos esa comunicación con Dios, mis hermanos, es muy diferente. Es de esta manera que vamos a poder tener un espíritu apacible, porque es ahí donde nosotros nos damos cuenta, sobre todo, hermanos, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Entonces, cuando nosotros la leemos, sobre todo el haber orado antes de leer la Escritura, mis hermanos, esto nos da vida, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, capaz de sanar, capaz de transformar. Vemos el ejemplo también a través de San Francisco de Sales, ¿verdad?, de este espíritu apacible. Dice que San Francisco de Sales es uno de los doctores de la Iglesia y patrono de los periodistas. Se cuenta pues que tenía un carácter muy violento y que sin embargo se distinguió por su manera suave de tratar a la gente, por su indulgencia con todos, y se dice que es uno de los santos que más fielmente ha reproducido el amor de Jesús hacia los demás. Y no cabe duda que, como dice también la palabra de Dios, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces dice que este hombre, San Francisco de Sales, que tenía un carácter muy, muy violento, pero que sin embargo se distinguió por su manera suave de tratar a la gente. Pues yo creo que ciertamente por el hecho de tener esa herramienta tan peligrosa, tenía que tener prudencia para saber cómo usarla y no lastimar. Entonces, hermanos, siempre el Señor nos da las capacidades que necesitamos, nos da la gracia para poder permanecer con ese espíritu apacible. Y sobre todo, después de lo que es lección divina, después de que hemos orado, hemos leído la palabra, la hemos meditado y la estamos poniendo en práctica. Es ahí donde podemos descubrir ese espíritu apacible. También su dulzura heroica lo hizo exclamar a uno de los calumniadores: aun cuando me arrancaras un ojo con el otro, te seguiría mirando dulcemente. Pues ahora sí que tenía, como dicen por ahí, toda
la descarga del Espíritu Santo para decirle esto. Porque solamente con el Espíritu Santo se puede hacer eso, porque a veces después de que te tratan mal y dice uno, no, pues ¿cómo que me trató mal y todavía voy a andar buscando a esa persona? Pues sí, hermanos, yo creo que de alguna manera esas personas difíciles que el Señor permite o nos pone en nuestro camino, precisamente es a veces para ponernos a prueba, hermanos, para ver si nosotros tenemos la capacidad, ¿verdad?, en este caso, de ayudar a esa persona. Y la vamos a ayudar simplemente a veces tolerándola, soportándola, sobrellevándola, aceptándola, hermanos. Y es de esta manera que lo hemos visto, porque a veces estas personas hasta se dan el lujo de molestar a esas personas de espíritu apacible. Cuando logran ser convencidos por esa persona de ese espíritu apacible, el testimonio que dan es este: yo te molestaba porque me caías mal, porque yo quería que te enojaras, yo quería que perdieras la paciencia, yo quería esto, o sea, puras cosas negativas. Pero tú ahí estuviste, pero tú me toleraste, pero tú me ayudaste. Y lo hemos visto en muchos testimonios. Entonces, el que persevera, alcanza. En cambio, cuando estamos en el mundo, ¿qué hacemos? Pobrecito, ¿verdad? Pues si no quiere, que vaya él, ¿verdad? A mí no me hace falta. Allá él, si quiere seguir igual, pues que siga igual. Entonces, de inmediato, nosotros somos vencidos también. Podemos ser vencidos a veces por el mundo. Le decía yo a una persona un día, oye, ¿por qué no vas a tu parroquia? No sé, es que el padre es así, y es el padre es asá, pero es tu parroquia. Sí, es mi parroquia. Pues tú debes de ir. Y tú debes de darle testimonio al padrecito. Porque si el padrecito es así y es asá, como tú dices, pues tú tienes que ser así y asá. Todo lo contrario. Y acércate. Hermanos, somos humanos y constantemente la regamos. Pero nosotros, si tenemos claro que debemos de buscar ese espíritu apacible, lo vamos a poder poner en práctica a través de los diferentes acontecimientos que se nos atraviesan en el camino y que no dejan de ser, ahora sí, instrumentos para ayudarnos a ser personas de espíritu apacible. Entonces, también dice, acostumbraba a decir, si una casa tiene 99 lados malos y uno bueno, dejaré los 99 y solo me fijaré en el bueno. 99 lados, ¿verdad? Dice, si una casa tiene 99 lados malos y uno bueno, dejaré los 99 y solo me fijaré en el bueno. Qué maravilloso. Una persona empapada de Dios. Una persona temerosa de Dios. Y es por eso que se fijaba en este caso, en ese lado bueno. A mí me llama la atención cuando nos dicen, es que ¿por qué te fijas solamente en lo malo? Y entonces dice, fíjate en esa pantalla o en ese pizarrón grande, y está por allí una mosca parada o hay un
prietito, te fijas en el prietito, te distraes tanto que pones toda tu atención en la mosca o en el prietito que está en el pizarrón blanco. Y dejas de disfrutar todo el pizarrón blanco. Y es cierto. En cambio, San Francisco de Sales nos da el ejemplo, ¿verdad? De eso, si hay 99 lados malos y uno bueno, entonces dice, me seguiré fijando en el lado bueno. Entonces, esto, hermanos, pues nos ayuda, nos enseña, nos ayuda a ser verdaderos cristianos, ¿va? Y también, como dicen, a medirnos la temperatura de cristianos, a ver si es cierto que somos cristianos. Y nosotros mismos nos podemos poner a prueba, ¿va? Entonces, hermanos, es maravilloso ver cómo Dios en su gran bondad, en su gran misericordia, nos pone siempre todas las armas que nosotros necesitamos para ser verdaderos cristianos, para poder luchar en contra de toda adversidad y ser verdaderamente lo que Él quiere que seamos. Regresamos enseguida. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Mis hermanos, continuamos en este segmento de el ser mujer y estamos viendo cómo nosotros podemos tener un espíritu apacible. Claro, hemos visto estos grandes ejemplos en Jesús, en María, pero también en San Francisco de Sales. Y vemos también que un espíritu apacible, o sea, viene siendo la belleza interior. Eso es un espíritu apacible, la belleza interior. Pero es necesario aclarar que la Escritura no está en contra de la belleza exterior. No podemos ahora sí dedicarnos el 100% nada más a la belleza interior, ni 100% a la belleza exterior. Entonces, por eso dice que la Escritura no está en contra de la belleza exterior. Y de esto nos habla Eclesiástico 26, 16 al 17. Lo que las Escrituras están enseñando es que la belleza interior es mucho más importante que la exterior. ¿Sí? Entonces veamos ahora lo que es tener un espíritu apacible. Pero también vemos que hay muchísimas ideas equivocadas de lo que es tener un espíritu apacible. Y eso es lo que decíamos, que a veces somos cristianos patitos, que aparentamos ser cristianos, pero que en cuanto nos dejamos ver nuestras malas actitudes, entonces nos damos a conocer que es mentira que somos verdaderos cristianos. ¿Qué estamos jugando? Solamente a ser cristianos. Entonces, estas ideas equivocadas de lo que es tener un espíritu apacible, número 1, andar en la nubecita, salirse de la realidad, que también se le llama fanatismo.
fanatismo se le llama. Y es por eso que en este caso a veces tal vez nos hemos sentido incomprendidas, no nos han escuchado, no nos han atendido, porque, hermanos, a veces, y esto pues todos lo pasamos cuando iniciamos una vida en el Espíritu. Muchas veces hemos sido algún sacerdote o alguna religiosa y queremos contarle nuestras experiencias, porque ciertamente cuando tenemos ese encuentro personal con Jesucristo, ¡uy, qué barbaridad! Es como estar recién casados, todo es vida y dulzura. Y entonces son experiencias, sí, maravillosas, pero a veces nos quedamos precisamente en esa nubecilla. Y no te digo que no hay experiencias del Señor, hay muchísimas experiencias del Señor, pero a veces vamos al sacerdote o a la religiosa o el laico que está preparado, y entonces, ¿qué nos dicen? Pues sí, pero pues ahí está, deja que le venga una prueba o deja que le pase esto a ver si es cierto, ¿verdad? Y a veces ellos mismos, ¿verdad?, y lo hacen con el fin, ¿verdad?, de probarnos, con el fin de que yo misma tome conciencia de que no es como yo estoy viendo las cosas. Y de igual manera no me voy a quedar en esa nubecilla, tengo que trascender, tengo que seguir buscando la manera de crecer. Entonces también, número 2, creer que tener un espíritu apacible es ser una persona callada, dulzurosa, o sea que a veces eres como dulce y ay, qué barbaridad, hasta nos cambia la voz. No es esto lo que es tener un espíritu apacible. Y como dice, calladas. No, pues el Señor está conmigo, nada me puede pasar. El Señor está conmigo, yo no me tengo que enojar. Y me están regañando, me están humillando, me están insultando, y callada. No importa si a ti, Señor, te lo hicieron, pues también, ¿no? En cambio, ya cuando hay una madurez, pues sí, ¿verdad? Tal vez escuchas y que te humillan o que te dicen y todo. Pero después, oiga, vamos a platicar, ¿verdad? Vamos a platicar, porque esa actitud, o sea, ¿verdad? Entonces, también, número 3, dice que no se molesta ni se enoja por nada, ni aún por la injusticia o el pecado. Ay, Dios mío. Bueno, pues es que pues somos pecadores. Yo también era bien pecadora. Y es que hay que entenderlos, es que no puede salir del pecado y que quién sabe que, sí, hay que tener paciencia, y es que lo escuchamos, pues, hermanos, lo escuchamos, somos muy pasivos. Hermanos, dice la palabra de Dios que hay que anunciar y denunciar. Entonces, yo creo que cuando denunciamos el pecado, no lo hacemos así. Ay, hermano, ay, fíjate que así, fíjate que así. Pues es que tienes que cambiar. Es que no. Es ahí donde precisamente hay momentos en los que tienes que tomar la autoridad de ser cristiano. Y repito, denunciar, anunciar y denunciar. También ser introvertida o poco expresiva. Es que prefiero no hablar, para no ir a lastimar. No quiero hablar, es mejor, voy a lastimar a Dios, voy a lastimar al prójimo, mejor no hablo. Tampoco. Dice, también ser muy espiritual, estar siempre concentrada en el Señor y olvidarse de todo. Es aquí, hermanos,
donde debemos de tener los pies sobre la tierra, saber darnos cuenta que somos humanos, que somos pecadores y que constantemente vamos a fallar. Entonces, tengo que tomar también mis prioridades. Sí, tengo que orar, pero no me voy a dedicar todo el día y toda la noche a orar y a orar. No, también tengo obligaciones, también tengo que lavar trastes, también tengo que lavar ropa, tengo que barrer, tengo que mapear, muchas cosas. Tengo que distribuir el tiempo y sin disfrutar de los tiempos maravillosos que el Señor nos da de estar con Él. Definición correcta. En el diccionario encontramos que el significado de la palabra apacible es dulce y agradable en el trato, suave y tranquilo. En la Biblia, algunas de las palabras que se aplican en este aspecto son moderado, sobrio, sensato y modesto. Podemos decir que un espíritu apacible es estar en paz con Dios, consigo mismo y con los demás. Me acuerdo, me platica una hermana que fue religiosa algunos años, ¿verdad? Y entonces dice, pues íbamos a la capilla, estábamos en misa, un rato en el Santísimo, ya nos íbamos a desayunar y después a las tareas. Y entonces que había, como siempre, ¿no? Había una hermanita que, dice, parecía que estaba en las nubes de lo que estamos hablando aquí, ¿verdad? Es como andar en la nubecilla, es salirse de la realidad. Entonces dice que esta hermana parecía que salía volando, pero con una paz tremenda. Dice, pero no la interrumpiera nadie, que se enojaba de una manera horrible. Pues que no ve que estoy orando, que no ve que estoy meditando, pero ¿por qué tenía que molestarme? Pues perdió todo. Aparentemente venía en la nubecilla y se cayó de la nube. Entonces, vemos que son cosas muy diferentes. Entonces, por eso podemos decir que un espíritu apacible es estar en paz. También, un espíritu apacible comunica paz, bondad, alegría, amor, pureza, comunica los frutos del Espíritu Santo. Un espíritu apacible comunica a Dios. Aunque no te hable, aunque no te diga nada, con que te mire, con que te dé una sonrisa, con que te toque, con eso sabemos que hay un espíritu apacible. Hermanos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Les seguimos invitando a que nos sigan acompañando a través de la 1420 AM en Radio Koinonía. Que el Señor les bendiga, les guarde y les proteja siempre. Amén. Esto fue Ser Mujer. Gracias por habernos acompañado en esta emisión. Y recuerda, mujer, tenemos un gran compromiso con Dios. Nosotras debemos ser esa gran mujer que hay detrás de un gran hombre. El ser mujer es algo que se gana y por lo que hay que trabajar todos los días. Siéntete orgullosa por el papel tan importante que Dios te asignó. Ser mujer es ser fuerte. Hasta la próxima.